Bueno, el contexto de cómo se empezó realmente tiene que ver incluso con la papaya, con las líneas que estábamos haciendo de investigación en papaya, porque teníamos finalmente un proyecto de un grupo operativo supraautonómico y una vez finalizado ese proyecto, el grupo que formaba parte de ese proyecto del grupo operativo quería solicitar un nuevo proyecto, en este caso con la temática de la pitaya. En mi caso yo no había trabajado previamente en el cultivo de la pitaya, pero sí es verdad que había un interés por parte del sector, incluso del ICIA, en que se continuara con los trabajos de pitaya. Cierto que en el ICIA ya se había comenzado a trabajar con estas líneas, desde que yo sepa, desde la época de Víctor Galán, ahí ya se empezó a trabajar con el cultivo de la pitaya. Y bueno, a raíz de intentar solicitar un nuevo proyecto de grupo operativo supraautonómico en pitaya, pues comenzamos a hacer los trabajos de pitaya, pero en este caso conseguimos una financiación por parte de la Dirección General de Agricultura. El grupo operativo, lo que se solicitó en aquel año no se concedió, de hecho hemos vuelto a solicitarlo en la convocatoria de este año, pero mientras tanto hemos ido trabajando con financiación, ya te digo, de la Dirección General de Agricultura, sobre todo porque es una línea que abrieron enfocada a la diversificación de cultivos en la aldea. Y dentro de esa línea pues se quiso trabajar con la pitaya y de ahí esa financiación por parte de la Dirección General, tanto en el año 2022 como en este año 2023. Entonces en estos 2 años hemos tenido esa financiación para ir trabajando con distintas cuestiones dentro del cultivo. Sí, un poco la idea de esa línea y de ese proyecto que tenía la Dirección General era seguir estudiando alternativas o otros cultivos, ya no te digo sustitución, pero sí diversos cultivos que pudieran ir copando el área agrícola de la zona de la aldea, ¿no? Entre otros se habló de cultivos tropicales, subtropicales. Ellos ya estaban evidentemente cultivando diversos cultivos subtropicales, entre otros la papaya, y bueno, y se quiso pues dar un impulso para que también se hiciera algo con pitaya. Lo que se quería o realmente las líneas que abrimos nosotros para trabajar en pitaya básicamente tenían que ver por un lado con técnicas de cultivo y por otro lado con variedades. Entonces, en la parte de técnicas de cultivo, una de las cuestiones que se quería abordar era efectivamente la demanda hídrica. Es una cactácea y por lo tanto sabemos que tiene una demanda hídrica baja y por lo tanto bastante apropiada para nuestras áreas áridas y con escasez de agua, por tanto, ¿no? Entonces, bueno, parecía un cultivo bastante interesante en ese sentido. Y nosotros, en este caso, en ese aspecto, lo que sí estamos trabajando es, primero, en un cultivo en ecológico, lo que sí estamos trabajando con 2 regímenes de riego, uno más restrictivo que otro, y lo que comprobaremos al final de esta campaña productiva que se nos está acabando ahora, es si hemos tenido o si eso ha tenido algún efecto en la productividad, ya sea en el número de frutos, ya sea en el engorde de los frutos, ¿no? en la producción total. Y por otro lado, lo que estamos haciendo en otro de los invernaderos, en este caso lo que se ha puesto es un pequeño cultivo en hidroponía, básicamente para determinar necesidades hídricas y también necesidades nutritivas. Entonces, con esa otra parte, lo que sí queremos determinar es la demanda hídrica que puede tener el cultivo a lo largo del año, evidentemente en función del estado fenológico del cultivo y también de las condiciones climáticas. Y por otro lado también, pues qué demanda nutritiva tiene el cultivo. Nos resultaba de una manera más sencilla hacerlo con este sistema en hidroponía,
ya lo habíamos hecho con otros cultivos y por eso lo hemos vuelto a hacer con pitaya. En la parte nutritiva, que también era interesante en lo que es el cultivo en ecológico, lo que sí estamos haciendo es, pues bueno, tenemos una serie de pautas a la hora de la nutrición en un cultivo ecológico, con sus enmiendas orgánicas correspondientes y también con test de compost y de vermicompost. Y lo que hacemos es controlar simplemente por lisímetros de succión, cada 15 días pues vamos tomando los lixiviados en los lisímetros de succión y se analizan, en este caso con un fotómetro. Y ahí vemos un poquito cómo va evolucionando la solución del suelo en esas condiciones y eso lo vamos contrastando también con la producción o si en la planta vemos algún tipo de carencia, ¿no? Y así hacemos el seguimiento tanto en un cultivo en suelo ecológico como en un cultivo en hidroponía, que en la hidroponía básicamente lo que te digo, lo que estamos haciendo es ver la demanda nutritiva continua a lo largo de todo el ciclo. La pitaya es verdad que es un cultivo que lleva en Canarias bastante tiempo, lo que pasa que a nivel comercial se metieron unas cuantas empresas a hacerlo de hace un par de décadas, pero no ha sido un cultivo masivamente introducido o adquirido por distintos productores, ¿no? De origen de Centroamérica, y es una cactácea que la parte positiva es que tiene una demanda hídrica baja. En sus zonas de origen es polinizado por pequeños murciélagos frugívoros y por algunas mariposas, ¿no?, que tienen una cierta envergadura. El problema es que fuera de sus zonas de origen estos polinizadores no están y por lo tanto esa labor de polinización se tiene que hacer de manera manual. Cierto es también que hay unas cuantas variedades que tienen capacidad para autopolinizarse, todavía aquí no están asentadas y quizás el problema que se está viendo en esas variedades es que se pueden polinizar pero quizás no alcanzan un tamaño comercial. Eso es lo que se está valorando, porque parece ser que también en algunas sí se puede alcanzar un tamaño que sea aceptable comercialmente, ¿no? Después ya hay que valorar si la productividad, o sea, el rendimiento es adecuado, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahora el hándicap que ha habido en ese cultivo tiene que ver con todo lo que es el trabajo de polinización y con toda la mano de obra que requieren en momentos puntuales, tanto para la polinización como para la recolección asociada a esas oleadas de floración, ¿no? Ahí es donde quizás ha estado el mayor problema para su asentamiento y quizás también que al ser un cultivo que ahora mismo aquí en Canarias tiene poca producción, pues claro, el consumidor cuando va a adquirirlo al mercado pues lo ve a un precio elevado. Por lo tanto, ahora mismo la demanda se está creando, o sea, el producto lo ves en los supermercados, eso a su vez va creando una demanda, va teniendo muy buena aceptación, pero a medida que se vaya asentando más en los productores y que vaya habiendo más oferta, los precios quizás se vayan ajustando mejor, ¿no? De manera que sea un cultivo, un producto que si no pueda llegar a ser muy barato, sí bastante asequible para un gran número de clientes, ¿no? La flor de la pitaya, la particularidad que tiene es que abre a partir de 1 hora de la tarde y se cierra, o sea, se mantiene abierta durante la noche y se cierra por la mañana. Entonces, claro, esa es otra dificultad, porque la polinización o la haces a última hora de la tarde o la haces a primera hora de la mañana. Y ahí tienes que ajustar, en función de la superficie que tengas, pues la mano de obra necesaria para polinizar esas flores que se te abren, ¿no?
Otra de las cuestiones es que en función de las variedades las tienes que polinizar, esas flores, con polen de otras variedades. Por lo tanto, primero tienes que hacer una labor de recolección de polen y posteriormente una labor de polinización de las flores, con lo que conlleva una coordinación y un ajuste en esas tareas, de manera que te dé tiempo de polinizar las flores que te han abierto ese día y solo hasta una determinada hora de la mañana. Esa es la dificultad que ahora mismo tiene el cultivo y en aquellas variedades mayoritarias que son las que se están cultivando aquí en Canarias. Bueno, aquí en la finca La Estación tenemos unas 18 variedades que se están valorando. Son variedades que han sido aportadas por un productor de Tenerife, por José Rendón, en colaboración con el Cabildo de Tenerife, y nosotros lo que estamos haciendo aquí es valorarlas, es decir, ver su capacidad productiva, sus necesidades de polinización. Evidentemente tanto el productor como el Cabildo de Tenerife ya habían hecho trabajos previos y de hecho nos dieron una preselección de todo el material que tenían, ¿no? Más o menos podemos decir que hay de distintos tipos, entonces tenemos tanto variedades de pulpa blanca, de pulpa rosada, de pulpa púrpura y de pulpa roja. Y bueno, básicamente estamos un poco viendo cómo se comportan y cogiendo datos de su hábito productivo, de su hábito de floración y del rendimiento en general. Sí, en el rendimiento y en la productividad influyen muchísimas cosas. Evidentemente, una de las cosas que queremos seguir abordando dentro de los trabajos que estamos haciendo es, aparte de la influencia del clima, que es evidente, la variedad es evidente también que influirá, pero también lo que son la poda, ¿no? Cómo podemos manejar la planta de manera que intentemos regular un poco su floración y que no tengamos esas oleadas tan fuertes en un momento dado. En una semana tenemos una oleada muy potente, a la siguiente semana pues no hay floración, y bueno, queremos intentar a ver si eso lo podemos abordar de alguna manera manejando el cultivo, ¿no? Las productividades o las producciones y los tamaños medios de fruto evidentemente varían mucho en función de la variedad. Entonces, como mínimo comercial estamos trabajando quizás con en torno a 300 gramos por fruto, 200 y largo, 300 gramos, y bueno, después ya hay fruto a 500 gramos, es decir, va un poquito dependiendo de la variedad y del momento, ¿no? Y de la carga de fruto que tenga la planta en ese momento. Dentro del proyecto, con la financiación que tenemos, pues hemos contratado a una persona, a Estefanía, que es la que está llevando el peso de la toma de datos, del control de la producción, es decir, de todo lo que tiene que ver con los ensayos que estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces, por un lado, para la parte de nutrición, si nos basamos en lo que tenemos en hidroponía, hay que hacerle un seguimiento bastante constante a la solución nutritiva que le estamos aplicando y a la solución nutritiva que drena. Todo eso en cada uno de los ciclos nosotros estamos haciendo, para calcular este dato del consumo de nutrientes y del consumo de agua, lo hacemos en un pequeño sistema en recirculación, repetido 3 veces para tenerlo por triplicado, y para tener el dato lo que tenemos que hacer es analizar la composición y el volumen al inicio de un ciclo y al final de un ciclo. Cogemos muestras de solución nutritiva, medimos el volumen consumido, mandamos a analizar y con eso hacemos una valoración de lo consumido por la planta, ¿no? Tanto como te digo, de la parte nutritiva como de la parte hídrica. Eso conlleva, ya te digo, estar haciendo un seguimiento en continuo, porque lo que sí queremos o lo que sí queríamos determinar
era ese requerimiento hídrico y nutritivo a lo largo de todo el ciclo. Lo que tiene que ver con el seguimiento de los ensayos que estamos haciendo en la parte de suelo, sí que hemos instalado unos lisímetros de succión y básicamente lo que nos va a ayudar es para ver cómo está la solución del suelo en los cultivos y determinar cuál sería la concentración adecuada o entre qué rangos debemos de tener la concentración de los distintos nutrientes en el suelo, en la solución del suelo. Y por otro lado también tenemos instalados en este ensayo en suelo sensores de humedad de suelo, que nos van a ayudar primero para saber entre qué rangos nos debemos de mover sin que la planta llegue a sufrir, y por otro lado también los tenemos pues como comenté antes, porque estamos determinando si podemos reducirle el suministro hídrico a la planta sin que se vea afectada la producción. Por lo tanto, en uno de los tratamientos lo que estamos haciendo es bajar el número de riegos a la semana, es decir, llegar hasta una tensión hídrica en el suelo mayor que en el otro tratamiento y ver si hemos tenido algún efecto en la productividad. Si al final vemos que no tenemos un efecto en la productividad, no tenemos una reducción, pues bueno, sería un dato bastante positivo porque nos indica que podemos estresar un poco más a la planta, ahorrándonos el tener que poner agua, ¿no? Teniendo por lo tanto una mayor eficiencia en el uso del agua.